amables televidentes, quiero continuar con la reflexión que hacía sobre el liderazgo del doctor Balaguer y vamos a conectarlo con el liderazgo del expresidente Leonel Fernández. Miren, les decía que el doctor Balaguer no es como se comienza, sino como se termina. Todos sabemos que el doctor Balaguer terminó recibiendo el apoyo de todos sus detractores políticos. Hasta se le consideró en el Senado, en el Congreso Nacional, como padre de la democracia. ¿Cuál fue la obra que inmortalizó o engrandeció al doctor Balaguer? ¿Cuál fue el tipo de liderazgo que él ejecutó que lo hizo un hombre, vamos a llamarlo, imperecedero? Miren, a raíz del 1991, el país estaba sumergido en una crisis económica y el presidente Balaguer impulsó una serie de reformas desde el punto de vista fiscal que trajo como consecuencia que la República Dominicana durante una década creciera, tuviese un crecimiento de su PIB por encima de un 7%. Y eso trajo como consecuencia que luego que el presidente Fernández toma el poder a partir del 1996 y el año 2000, el país tuviera un crecimiento por encima de 8% en esos 4 años, situándose en uno de esos años, que me parece que fue en el año 98, como la segunda economía del mundo que más creció, que fue casi un 8%. Y en el año 99 ocupó el lugar número 1 como la economía a nivel mundial que más crecimiento tuvo, por encima de China. Eso significa que el doctor Balaguer, como dijo en su discurso de entrega del mandato, dejó una nave lista para despegar. Y eso es una forma de hacer un liderazgo basado en valores, basado en principios, un liderazgo responsable, un liderazgo donde se enfoca en la institucionalidad, en la sociedad, en el país, por encima de sus intereses personales. Yo quiero significar algo, don Elis. Mire, uno de los graves problemas que hoy se le atribuye al presidente Bill Clinton fue que cuando logró tener 2 periodos electorales consecutivos exitosos, sin embargo, no pudo dejar posicionado al candidato de su partido, que era el candidato Al Gore, en el poder. Eso manchó su obra como líder, no solo de Estados Unidos, sino como un líder universal, porque no tuvo la fineza, no tuvo la grandeza de dejar las bases para que el candidato de su partido, Al Gore, del Partido Demócrata, sí, se pudiera posicionar en el poder. ¿Por qué yo traigo eso a colación? Porque lo que hoy engrandece la figura del presidente Leonel Fernández fue no solo por haber participado en 2 procesos electorales consecutivos exitosos, no por haber tenido el país bajo su liderazgo, una jefatura y una conducción de la economía exitosa, sino por haber dejado posicionado en el poder al candidato del Partido de la Liberación Dominicana, el licenciado Danilo Medina. Esa obra es lo que lo inmortaliza como un líder que piensa en el país, que piensa en el partido y que piensa en la institucionalidad. Mire, don Eli, yo he estudiado, he investigado, y perdonen la inmodestia, tanto usted como los amables televidentes, he investigado las crisis en sentido genérico de manera muy profesional y de manera muy profunda. Inclusive, estoy preparando ya, dando los toques finales, un trabajo de investigación a nivel de doctorado en lo que concierne a las crisis económicas tanto de Estados Unidos como a nivel global. Y investigué 28 economías emblemáticas. Don Elis, el presidente Fernández, cuando dijo
que la economía estaba blindada, mucha gente no lo entendió. La labor de un líder es elevar el autoestima de los dominicanos, es llevar un mensaje altruista, es llevar un mensaje positivo a la nación. Usted se imagina que en medio de esa crisis norteamericana el presidente Fernández hubiese hablado de austeridad. Eso hubiese traído como consecuencia una contracción del gasto, y eso hubiese originado una verdadera crisis. Hoy República Dominicana tiene un crecimiento de 4,1% gracias a la visión altruista del presidente Leonel Fernández, a la señal que mandó como líder del país, a sentar las bases necesarias para que República Dominicana pudiera crecer en momentos de crisis a nivel global un 4,1%. Eso significa un liderazgo responsable, un liderazgo altruista y un liderazgo que pone los intereses del país por encima de los intereses personales. Eso es correcto. Fíjate, ahora que tú hablaste con respecto al liderazgo y a las responsabilidades eminentemente empresarial, yo voy a traer a colación, porque en algunos casos, Jorge Puello, a quien se le ha llamado el MEN, en los medios políticos de la República Dominicana, es un izquierdista consagrado, un político que no ha cejado, no ha reculado, no ha echado para atrás, como se dice. Y te voy a decir esto, nosotros hablábamos con respecto a su profesión, y él me decía, eso hace algún tiempo, me decía: Cordero, mira, yo fui desde niño un zapatero, y todo el mundo sabe aquí que yo fui zapatero hasta el día de hoy. Y en la época en que yo trabajaba en una empresa, me decía él que trabajaba en una empresa que lo que vendía era zapatos. La empresa era de un líder comercial de la República Dominicana, un líder empresarial que se llamaba don Pedro Lama. Pedro Lama tenía su gran negocio de zapatos en la calle José Trujillo Valdés, que hoy es Avenida Duarte. Y fue un hombre concibiendo tantos valores morales en función de lo que eran sus empleados, que creció en esa época, creció como tú quizás no te imaginas. Y a la postre, el crecimiento de esa empresa llegó a tener su local propio en la avenida Duarte. Y hoy en día esos valores que auguró, esos valores morales, esa concepción extraordinaria de un empresario correcto en el país, pues lo introdujo de una forma clara, honesta, persistente, dentro de sus familiares, dentro de sus hijos y nietos, que hoy pues han engrandecido el país sobre diferentes estructuras comerciales en la República Dominicana. Y siempre ellos, te lo digo porque yo fui un aduanero de muchos años, y sé cómo se manejan los empresarios de la República Dominicana. Pero los empresarios, los jóvenes y ya mayores,
que en la empresa Lama han tenido los valores morales existentes que tuvo don Pedro Lama. Y yo hablaba con el MEN sobre eso, y el MEN me decía, el MEN un revolucionario, que ya tú sabes cómo es el MEN, a todo el mundo le... Pero, hablando de como le dice don Pedro Lama, reconoció el valor de los obreros, reconoció el valor de los obreros tanto, que introdujo pagos que tuvo necesariamente que empresas, me dice el MEN, como empresa Plavine, otras empresas, una creada por Trujillo, precisamente para desbaratar y hacer los zapatos de los militares, tuvieron que pagarle a los trabajadores, a los zapateros, al igual que como le pagaba el señor don Pedro Lama. Me dice el MEN que ese hombre tenía una altura moral extraordinaria, que no cejó nunca, nunca, para estar en favor siempre de los obreros. Y esto yo lo he visto porque en la empresa grande que dejó y después la diversificación que ha tenido los Lama, la seriedad, la honestidad, el valor moral, los valores humanos que dentro del marco de sus trabajadores y empleados ha mantenido. Porque después en los años 60 yo fui uno de los locutores que en la guaguita anunciaban los productos, el producto específico que tenía Lama en aquella época, que eran los zapatos. Sí. Y había una competencia entre Lama y el Encanto. Y yo trabajaba, yo era el que le grababa a Piro, el amigo Piro, la cinta para anunciar los zapatos. Y precisamente estaban hablando y comenzando, entonces yo, cuando tú comenzaste a hacer el análisis de lo que hoy está preso a cadena perpetua y que fue un gran empresario, pero como tú dijiste, no tuvo la moralidad adecuada, la conformación adecuada, vivió del engaño. Y eso trajo como consecuencia esto. Pero te digo, estaban hablando y entonces cuando pude hablar de esto, pues yo traje a colación el trabajo de ese señor, don Pedro Lama, y que yo creo, sino seguro de que sus hijos, nietos y bisnietos, han tomado ese norte, el norte de la seriedad y la honestidad. Yo quiero solidarizarme con ese tema, con el caso de don Mario Lama. Usted sabe que yo trabajé en el Grupo Lama y quiero que sepa una cosa, no solamente los valores morales es su fuerte, uno de sus fuertes más grandes también son sus valores familiares. Sus hijos son gente maravillosa, gente de buen proceder, y en ese sentido yo me solidarizo 100% con eso. Cambiando, don Eli, un poquito el tema, ¿qué usted cree si hablamos un poquito ya de manera, porque no sé el tiempo, cómo estamos, sobre lo que es, don Elis? Bueno, ya nos están haciendo señas, vamos a una pausa y vamos a volver con otro tema de actualidad. Ya volvemos. Sí, okay.